Entonces vamos a empezar con una breve reflexión sobre el liderazgo cristiano cursilista. En realidad, si bien examinadas a fondo, estas tres palabras son sinónimos, porque no se puede ser líder, no se puede ser cristiano sin ser líder, no se puede ser cursilista si no es líder cristiano. La forma de cumplir nuestra misión es siendo líderes, porque eso es a lo que nos manda el Señor, a evangelizar. Entonces, aunque parece redundante, pues vamos a tratar de hacer algunas reflexiones al respecto, porque para empezar nuestras actividades del presente año. Lo primero que tenemos que hacer, claro, por supuesto, no podemos empezar sin recordar a San Pablo, nuestro patrono, que tenemos el honor de que sea nuestro patrono, el santo, creo yo, bueno, no se puede hacer un escalafón de santos, ¿no? Pero es un santo tan importante de la cristiandad realmente, ¿no? Y sobre todo un modelo de líder, además de ser nuestro patrono. Es muy parecido lo que él vive a lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos tenido que pasar, esa conversión también, esa caída del caballo, con la que siempre se recuerda a San Pablo, pues es semejante a lo que nos pasa a todos hemos vivido en nuestro cursillo, ¿no? Es entonces, además, pues uno de los más prolíficos, que tiene una presencia muy prolífica tanto en los evangelios perdón, en los hechos de los apóstoles como en las cartas, ¿no? Y han sido determinantes a los primeros momentos de la cristiandad. Pero lo que más recordamos de él es la conversión. Realmente algo que debe llamarnos a la reflexión, porque hay seguramente muchas personas, muchos hermanos que se han convertido a lo largo de la historia, pero no, o pocas, o muy pocas, han trascendido a la historia y al tiempo. O sea, su conversión. Lo que estamos celebrando hoy día es la conversión de él. Lo mismo que nosotros hemos pasado. Imaginemos nosotros a ser todos Pablos, como es nuestro patrono, pues cambiaríamos el mundo. Si él pudo hacerlo, nosotros también podríamos hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que tener la fortaleza que él tuvo, hay que pedirla. Tenemos esa experiencia entonces de que transformó nuestra vida gracias a los cursillos de cristiandad. Somos pues testigos del efecto tan gravitante e importante que tiene la conversión en los hermanos. Nosotros lo hemos vivido, nadie nos lo ha contado. Nosotros podemos, y es más, debemos hablar de esa conversión que hemos tenido. Todos, estoy seguro, unos más que otros, pero todos, y me estoy hablando específicamente de mí en este momento, ¿no? Hemos sufrido un cambio radical como fue para Pablo al hacer nuestro cursilio. Pablo, recordemos, se cayó del caballo, estuvo ciego, le salieron como escamas, se cayeron esas escamas, bueno, hasta que se encontró con Cristo y Cristo le pregunta, pues, ¿qué estás haciendo persiguiéndome? ¿No? O sea, porque estaba persiguiendo a la iglesia, perseguía a los cristianos. Entonces, cambió su vida en forma radical y se puso en camino. La conversión te lleva a ese camino, donde estamos nosotros también en este momento, en ese mismo camino. Nadie mejor entonces que nosotros para testificar ese cambio, que ese cambio es posible, porque Cristo sale al encuentro, como nos dice, Benedicto XVI, ¿no? Nos lo recordaba en una frase que es espectacular en este sentido, ¿no? Dice, el único capaz de transformar nuestras vidas es Cristo, es el encuentro con Cristo el que nos puede transformar. Y efectivamente lo hemos vivido. Es Cristo, no es... Nosotros nos preparamos, hacemos una serie de cosas en torno a lo que es nuestra metodología, ¿no? De cursillos. Pero si no hay ese encuentro con Cristo, no cambia la vida. Es Cristo el que cambia la vida. Por eso es tan bendito realmente, inspirado por el Espíritu Santo este movimiento. Y por eso tan parecido realmente el carisma a lo que vivió Pablo. ¿Qué podemos decir entonces ahora del liderazgo cristiano? A veces podemos empezar pensando que los cristianos esperan que seamos humildes, siendo discípulos de Jesucristo, ¿no?
Entonces, no hay una contradicción entre la humildad y la obediencia con lo que es ser un líder. No, todo lo contrario, no hay contradicción. Cuando uno se acerca a las Sagradas Escrituras, y vamos a ver ahora, encuentra que el Señor llama, y cuando llama, envía a su servicio. Cuando dice, ven y sígueme, te da la fuerza, la fortaleza para hacerlo. Eso lo vemos a lo largo de todas las escrituras, pero vamos a ver especialmente en esta escritura de Jeremías 1, 4 al 10, que es algo que hemos estado leyendo mucho, los que hemos ido seguramente a la Eucaristía en estos días, ¿no? Se ha leído en varias oportunidades. Bueno, hay muchas lecturas que tienen que ver con eso, pero acá es una lectura muy bonita. Dice, ¿qué dice, no? Vamos a leer los versículos. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía. Y antes que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Yo dije, Señor Yahvé, mira, que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo Yahvé, no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte, oráculo de Yahvé. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca, y me dijo, Yahvé, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y destruir, para perder y reeducar, para reconstruir y plantar. Es palabra de Dios. Jeremías 1, 4 a 10. Esas palabras están dirigidas a nosotros. Están dirigidas a nosotros. Nosotros no hacemos las cosas por nosotros. Las hacemos porque nos ha dado el poder el Señor. No haríamos nada, no saldríamos de la esquina si no fuera por Él. No estaríamos vivos siquiera. El Señor cuando llama, envía. Cuando llama el Señor, nos envía. ¿Qué es el liderazgo? Es la capacidad de influir, de incidir, la capacidad de persuadir, de fermentar, de evangelio a los ambientes, como decimos en cursillos, ¿no? De sumar a otras personas respetando sus características, sus propios caracteres, ¿no? De invitar. Nosotros estamos obligados a invitar a la gente a participar en cursillos. Liderazgo en el sentido cristiano de la palabra es un servicio. O sea, además de persuadir, de invitar, de atraer, de jalar, es un servicio, es servir a Dios. Ser enviado de Dios para servir a Dios. No es para buscar fama, poder, para estar, para que nuestro nombre esté escrito, no sé, pues en una pizarra, en algún sitio, ¿no? No, sino para servir. Es para eso que somos llamados nosotros. Y a veces, como en la lectura acabamos de leer, pues nos decimos, pero mira que soy un muchacho, es decir, que soy, pero si, ¿por qué me llamas a mí si no sé nada? Si soy un experto, si no tengo la capacitación. Pero es que cuando Dios nos envía, nos capacita. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y yo quería por eso transmitir este mensaje a todos, pero especialmente a los que estamos recién integrándonos a la coordinación de nuestros secretariados. Dios no llama a los capacitados, dice San Agustín, sino que capacita a los que llama. Ojo, capacita a los que llama. Él nos llama y nos da la capacidad, nos da la capacitación. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos en sus manos. Él nos va a dar la gracia de poder incidir, influir, persuadir, dirigir, orientar. Él nos va a dar la gracia si nosotros la pedimos. Pero lógico, si hay algo que es común entre todos nosotros los cristianos, es al ser bautizados, ¿no es cierto? Porque todos somos líderes y estamos obligados a evangelizar. El Señor nos manda eso. Somos todos sacerdotes, profetas y reyes, es decir, no solamente los cursillistas, sino todos los cristianos. Estamos llamados a santificar, ¿no? A denunciar, a anunciar y también a gobernar adecuadamente, lo que está bien y lo que está mal. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Tenemos la obligación de florecer
allí donde Dios nos ha plantado, donde estamos. Debemos florecer, debemos dar frutos. De eso somos conscientes todos los cristianos, mucho más aún quienes hemos hecho el cursillo, porque el cursillo nos refresca eso. En nuestras circunstancias debemos dar frutos. Todo cristiano entonces es llamado a ese liderazgo. Mucho más, pues, quienes hemos tenido la bendición, porque no es una suerte, sino es una bendición de haber asistido a un cursillo. Estamos llamados a ejercer ese liderazgo. ¿Y dónde vamos a ejercer ese liderazgo? Pues es obvio, ¿no? En nuestra familia, entre nuestras amistades, en el trabajo, en cualquier situación en la que estemos. Eso es lo que nos llama, estamos llamados como cristianos, ¿no? Lo estamos reforzando como cursilistas, pero como cristianos estamos llamados a eso. Lo más contrario a este liderazgo son esas actitudes que a veces nos provocan, nos llaman la atención algunos compañeros, algunos amigos que van con nosotros, ¿no? Que nos quieren anticipar o advertir de algún riesgo que corremos, ¿no? Y nos dicen, no, pero no, déjalos, cada uno que vea lo suyo. ¿Para qué te metes? Mejor no te metas, vas a salir mal parado. O la famosa corrección política, ¿no? Y por la corrección política que está tan de moda, pues callamos las cosas, ¿no? Nos callamos, no decimos nada, cuando estamos siendo atacados, cuando estamos siendo maltratados, cuando en realidad se están imponiendo, pues, ideologías perversas, ¿no? Y nosotros lo sabemos, pero callamos, ¿no? Entonces, esa corrección política también es un escollo, es un lastre, ¿no? Así como también el cuidarse demasiado, el cuidarse más de la cuenta, ¿no? Nosotros estamos llamados a ser líderes. Ninguno de los cristianos, estos, y San Pablo incluido, vivieron a un lecho de rosas, tuvieron que luchar y pelear. Nosotros tenemos que seguir ese liderazgo, aun cuando las cosas son más difíciles. El desentenderse del bien común no es cristiano y nos pasa mucho, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? En tiempos tan llenos de tribulaciones los que estamos viviendo, ¿no? Probablemente el mal avance en el mundo, esa es una reflexión, no tanto por lo malo que están haciendo los malos, que lo hacen, que hacen mal, hacen daño, sino porque los buenos no hacen nada, no hacen lo que debieran hacer, no hacemos lo que debiéramos hacer. Es nuestra falta de liderazgo, entonces, la que está también afectando esto. Y a veces decimos, no, pero ¿cómo es posible? Nos quejamos de los políticos, nos quejamos de los ministros, pero caramba, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿No? Hemos pecado, probablemente hemos cometido pecado de omisión. Porque nos resistimos. Siempre creemos que si yo tuviera tal posición, si estuviera en tal puesto, yo haría eso. Pero hazlo donde estás. Y donde estamos ahora nosotros, todos acá, es al liderazgo del movimiento de cursivos de cristiandad del Perú. Cada uno en su diócesis, ¿no? Estamos ahí para servir al Señor. Tenemos una obligación. Tenemos una exigencia muy grande. Somos nosotros, yo lo merezco, no lo merezco. Bueno, el Señor te ha puesto ahí. Deja de preguntarte eso y florece donde Dios te ha plantado. Él nos ha puesto a cada uno de nosotros ahí, para que seamos leales, no a nosotros, no para que destaquemos nosotros, para que nos miren y nos aplaudan. No, para transmitir el mensaje del Evangelio, para salvar almas. Nosotros entonces debemos preocuparnos por el bien común. No podemos estar ajenos al bien común. No podemos, no puede darnos igual lo que ocurra. Por eso vamos a ver, así rápidamente, 7 cualidades de liderazgo cristiano, que espero nos ayuden un poco a manejarnos en este quehacer que estamos desempeñando. El primero, entusiasmo. Y ahí está muy claro, solo los enamorados se enamoran. Entonces nosotros tenemos que estar enamorados en primer lugar ¿de qué? De Cristo, del Evangelio. Tiene que arder en nuestro corazón. Cuando uno está enamorado, pues hace todo por la enamorada. Así tenemos que vivir nosotros. Solo los enamorados pueden enamorar. Solamente si nosotros vivimos enamorados, vamos a atraer a otros.
si actuamos como burócratas, como que nos han puesto ahí, bueno, pues tengo que hacer ya, yo soy pues el encargado. ¿Por qué? Porque me han puesto, pues no sé por qué me han puesto. No podemos lavarnos las manos, no podemos justificarnos de esa manera. Nosotros hemos sido puestos por el Señor. El Espíritu Santo nos ha puesto en ese puesto, en el cargo que estamos. Entonces tenemos que actuar con responsabilidad, pero como enamorados. Cuando estamos enamorados se nota, se nos nota, se sabe, pata, este amigo, este hermano, ¿no? Sirve al Señor, está tras Él, quiere las cosas del Señor, ¿no? Y la transmite, la contagia. Eso debe pasar con nosotros. La clave para tener entusiasmo es no desencantarnos. Hay que cuidar entonces con nuestra vida, ¿no? Con esmero. ¿Pero qué vida? La vida de piedad, nuestra alma, nuestro espíritu. Eso es muy importante. Lo primero que debemos hacer es rezar al comenzar el día, al terminar el día, rezar en el transcurso del día, bendecir los alimentos, procurar orar todo el tiempo, estar en manos de Dios, hacer que todo el tiempo esté en nuestra cabeza, en nuestro corazón, la palabra del Señor. Meditar su palabra. Eso es cosa que para nosotros es muy corriente, que la aprendimos también en nuestros primeros pasos en el cursillo, ¿no? En nuestras reuniones de grupo. Meditar la palabra, hacer la lectio divina. Estamos en obligación de hacerlo. Participar en la Eucaristía. No de vez en cuando, siguiendo la moda, ¿no? Que se viene imponiendo, ¿no? Sino esforzándonos por participar, incluso presencialmente ya, esforzándonos en muchos sitios. Bueno, todo se puede hacer, menos ir a misa. Hay mucha gente que ya tan cómoda, se ha acomodado tanto, ¿no? Espero que no pase esto entre nosotros, ¿no? Que ya no va, ya no se esfuerza ya por ir a misa, no se esfuerza por recibir la comunión. Entonces, ¿cómo vamos a transformarnos? Entonces, que estoy en pecado, entonces hay que confesarme, pues, confesémonos. Vayamos al confesionario, es lo primero que hay que hacer, rezar el rosario. A propósito, nosotros tenemos un rosario que hacemos en el CEN, todos los días a las 5 de la tarde. Lo hacíamos a las 4, pero hemos cambiado a las 5. Y ojalá que nos acompañen más hermanos cursillistas. Pero bueno, el asunto está eso, cuidar con esmero nuestra vida de piedad. Dios nos pide además humildad. Humildad, ¿no? Es decir, tenemos que pensar que somos líderes, pero al mismo tiempo somos liderados, y todos, ¿eh? Porque así como ustedes, de alguna manera, pues, tienen que ser liderados por mí, ojalá que no nos equivoquemos hoy por el CEN, no solamente por mí. Nosotros también tenemos que ser liderados por el GLCC, por ejemplo, ¿no? Y más arriba está el organismo mundial, ¿no? Y también tenemos que seguir directivas de la Iglesia, no solamente son las nuestras, ¿no? Nosotros nos insertamos en nuestras diócesis y tenemos que escuchar lo que nos tienen que decir. Entonces, es muy importante que el liderazgo sea vivido en humildad. Nada de jactarnos, ¿no? De endiosarnos, de creernos que ya pues nosotros, si estamos ahí es porque lo merecemos y porque tenemos un razonamiento pues increíble, un conocimiento de las escrituras, que ya no nos pueden decir nada. No, no es así. Tenemos que ser humildes, bajar la cabeza y estar dispuestos siempre a dejar también el testimonio, el testigo, ¿no? No atornillarnos en los cargos, no atornillarnos en los puestos, ¿no? Debemos preocuparnos por preparar a la gente que nos va a seguir. No está bien, nosotros debemos preocuparnos de eso, que de repente llega el fin de nuestro periodo y ya no sé quién se hará cargo. ¿Cómo? Ya no sé quién yo debía saber quién se va a hacer cargo. ¿Por qué? Porque esto que estoy haciendo no es por mí. Estoy haciéndolo para el Señor. Debo preocuparme porque su obra continúe. No me desentiendo. A mí está bien que se desentienda Vizcarra, no sé, pues esta gente, ¿no? Que le dejen así como sea el puesto y después el otro le critica a lo que le ha dejado el otro, ¿no? No, nosotros no podemos, entre hermanos, no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que preocuparnos, es más, de formar, y actualmente, con mayor razón, enfocándonos, como se viene haciendo en los últimos 2 años, insistentemente, enfocándonos en los jóvenes.
tenemos que pensar en los jóvenes, que no tenemos, bueno, es un reto, pues, es un reto, tenemos que ver cómo vamos a tratar de conseguirlo, pero no podemos simplemente dejar nuestro cargo, ya pues ya cumplimos nosotros, ya cumplimos, ya me tocó cumplir, ya terminé, ya se acabó, pucha, finalmente. No, no es así. Nosotros vamos a dar cuentas al Señor y vamos a dar cuenta de ese desgano, de esa flojera, de esa incapacidad, de ese no haber generado nuevas oportunidades, nuevos momentos, nuevos cursilistas, ¿no? Una condición clave del liderazgo es que tengamos plena disposición a servir y plena disposición también a desaparecer. Es decir, en el momento en que viene otro a sucedernos, desaparecer, pero no en el mal sentido, no en el que ya le dejo todo como está, no, sino en el sentido de que él es ahora el líder. Y entonces yo lo sirvo. ¿Qué se te ofrece, hermanito? ¿Qué necesitas? Acá está. Pero no soy yo. No quiero que a mí me vean que yo estoy como yo estoy sosteniendo. No. Yo le paso el cargo, pero le paso como debe ser, en regla, ¿no? Entonces, estar dispuesto a dar la cara cuando es necesario, dar la cara, acá estoy, yo soy el coordinador, ¿no? Y también a desaparecer cuando ya viene el otro y dejarle las cosas al otro, ¿no? Y dejarlas como debe ser. El liderazgo hay que tener en cuenta que justamente por eso desgasta en realidad cuando uno está conduciendo después este carro, por varias cosas, porque incluso hay, ¿cómo se llama?, maledicencias, incomprensiones, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso para no quebrarnos, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que no nos quebramos? ¿Qué podemos hacer para no quebrarnos? Ya lo hemos dicho antes, en realidad. Para no quebrarnos, lo que tenemos que hacer, o sea, para mantener esta fortaleza, ¿no?, en nosotros, es lo primero, antes de ver planes, antes de ver inventarios, ¿no?, cuando estoy tomando ahora el cargo, a ver, pásame tu plan, cómo me estás dejando el plan, qué es esto, cómo es el inventario, cuántos cursilistas activos tenemos, cuántos hay inactivos, por qué no están activos estos, o sea, antes de tomar el cargo de esa manera, nosotros debemos buscar una dirección espiritual, un soporte espiritual. Eso es lo primero, porque esta es obra de Dios, no es obra nuestra, ¿no? Entonces, por eso, inspirados en el Espíritu Santo, nosotros tenemos en este movimiento un asesor espiritual. Y lamentablemente, debo decirlo y lo digo, como porque además todos lo conocen y todos lo sabemos, ¿no? No todos tenemos la bendición de contar con un asesor espiritual, lamentablemente. No todos, no todos. No hay sacerdotes. Y algunos los tenemos, pero en escaso tiempo. Tenemos que rápidamente decirle 3 cositas al asesor y entonces no tenemos lo que nos gustaría a todos tener, pero no tenemos, pues, ¿no?, una persona que esté constantemente acompañándonos. No, eso no ocurre en todos los secretariados, es verdad. Hay secretariados que tienen la bendición, ¿no? Siempre quiero decir fortuna y suerte, y eso no es verdad, no es ni fortuna ni suerte, es una bendición. La bendición de tener 2 hasta 3 sacerdotes ocupados del movimiento. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Qué situación a veces incluso envidiable, ¿no? Pero nosotros, si no la tenemos, igual busquemos un sacerdote para que nos soporte, nos dé a nosotros los dirigentes la dirección espiritual que necesitamos. Eso quiere decir ser humilde, pues, agachar la cabeza y decir y reconocer, Señor, yo necesito esta ayuda. O sea, tengo que sacar adelante, quiero sacar esta obra tuya adelante. Me siento pobre, me siento poco, me siento inútil. Y además veo que me critican todavía lo que hago, en fin, lo poco que hago. Y cuando no me critican, no me siento que nadie me quiere ayudar. Entonces, es importante recurrir a un soporte espiritual. O sea, además de la vida de piedad, que debemos de todas maneras tenerla, hemos dicho antes, ¿no?, debemos recurrir, lo primero, antes de ver todos estos papeles, asegurarnos de que vamos a tener a un sacerdote al cual podamos acudir
para que nos oriente espiritualmente. Eso es muy importante. Aun cuando este sacerdote podría no ser el asesor del movimiento. Si es el asesor, mejor, por supuesto. Es lo que reclamamos todos. Yo vengo de Arequipa y en Arequipa reclamamos mucho eso, ¿no? La falta de participación de un sacerdote. Antes lo teníamos, ahora no lo tenemos, para que nos oriente espiritualmente. Porque quieran que no, y ustedes todos lo saben, cuando la vida, por ejemplo, la vida conyugal, la vida en el hogar o en el trabajo, no está yendo bien, tenemos problemas, entonces, si no tenemos la fortaleza, nos quebramos y empezamos de repente a hacer cosas que no debíamos estar haciendo, ¿no? Empezamos a flaquear en el movimiento. ¿Y por qué flaqueamos? Porque tenemos una vida desequilibrada, porque tenemos algunos problemas. ¿Y por qué tenemos eso? Porque las cosas que nos están pasando es verdad, pero porque no estamos fortaleciéndonos. Entonces, no es garantía el asesor espiritual ni el sacerdote de que no te pasen esas cosas, sino de que puedas entenderlas, discernirlas y que ellas no signifiquen un obstáculo insalvable en tu vida, porque lo que tú quieres es el bien de nuestros hermanos, la cantidad de nuestros hermanos, llevar 1000 almas, ¿no? a Cristo, salvar las almas, es lo que queremos todos. Entonces, hay que pedir, hay que reconocer humildemente que no podemos, muchas veces no podemos, ¿no? Muchas veces no podemos, pero hay una guía espiritual. Ir al Santísimo, orar, mantenernos 1 hora, 2 horas, hacer ayuno. O sea, nosotros somos hijos del Espíritu, ¿no? No podemos vivir como mundanos. Tenemos que cambiar, tenemos que esforzarnos por hacer ese cambio. Si lo están viviendo bien así, macanudo, los felicito. Pero si no, este es un recuerdo, es un momento para hacerlo. Nosotros debemos vivir caminando a la santidad. Por eso estamos. El Señor nos ha llamado, ¿no? Nos ha distinguido y nos ha llamado, como distinguió a cada uno de sus discípulos. Así nos ha distinguido a cada uno de nosotros, los 19 que estamos en el Perú. Otra característica de este liderazgo es la audacia. Esta es la capacidad de emprender, de arriesgar, de crear. Ojo, las cosas tan graves que estamos, o fuertes que estamos diciendo, ¿no? Porque a veces uno dice, no hay nada que inventar, todo existe ya, pero sí, está bien, pero es que cuando estamos pasando por momentos como lo que estamos pasando, pues hay que renovar, hay que recrear, ¿no? Hay que discernir. Entonces, superar los miedos, porque los miedos van a decir siempre, no te arriesgues, no te metas, mejor sigue haciendo lo que siempre han hecho, no cambies. Y es verdad, hay que consultar, yo no digo, no estamos diciendo que nos vayamos al precipicio, ¿no? Pero hay que meditar. Todo lo que siempre he hecho no necesariamente está bien, a veces está mal. Entonces no queremos salirnos del papel para que no nos critiquen, pero eso no debemos cuidar, que no nos critiquen, sino nosotros debemos cuidar que se haga lo que el Señor quiere. Eso es lo que debemos cuidar. No podemos cumplir de repente a veces nuestro papel sin arriesgarnos. Una característica de este liderazgo cristiano es ser audaz. Esa es la capacidad de emprender, de crear, y la creatividad es fundamental, pues hay cosas que hay que hacer, hay que innovar. No me puedo referir a una en específico, pero tenemos que tener eso en mente, ¿no? Tenemos que ser atrevidos, imaginar nuevos caminos. ¿Cómo llegaríamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que no está funcionando? Para eso tenemos que también tener reuniones de secretariado de reflexión, ¿no? Para poder con todos ponernos de acuerdo, ¿no? ¿En qué estamos flojeando de repente? Porque esto pasa también. ¿Por qué no hay eficacia? ¿Cómo se hace esto? Entonces, un medio es que hemos puesto acá: discierne, prueba, camina, luego evalúa y corrige. O sea, discierne primero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya? ¿Y cuál puede ser la solución? Esta puede ser la solución. Entonces, prueba. Úsala un tiempo. Veamos qué pasa. Evalúas y luego corriges. Pidamos a Dios que nos dé esta gracia. Que Él nos dé esta gracia del discernimiento y del poder realmente trabajar en su nombre con creatividad, siendo atrevidos, siendo audaces, no temerarios, que no es lo mismo. Luego también la justicia.
es otra característica del liderazgo. Hay que ser justo, ¿no? Creer en el bien y la verdad. No se trata de, a veces, bueno, ya vamos a ver, pues ya, con tal de llevar la fiesta en paz, cualquier cosa. No, no. Tampoco para que todos estén de acuerdo conmigo, entonces por mi prestigio, para mi bien, entonces acepto lo que me digan. No, tampoco es eso. Tampoco es eso. Solamente la verdad nos hará libres, dice el Señor. Entonces hay que ver, esto que vamos a hacer es para nuestro bien, esto que me está diciendo es para el bien de todos, esto nos conduce a la santidad o nos conduce a la perdición. No sé, pues a alguien se le ocurre hacer un sorteo y no sé, pasan cosas medio raras, ¿no? Y hacen una organización para hacer el sorteo y cosas que no están estipuladas ni establecidas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado donde comprometemos, que estamos comprometiendo al movimiento, ¿no? Ser cautos, ser justos también. Entonces ahí viene la siguiente característica también, la prudencia, que no contradice la audacia, ¿no? El Espíritu Santo nos debe dar ese equilibrio entre la cobardía y la temeridad. El Espíritu Santo purifica en nuestro interior lo que haya de cobardía o lo que haya de ansiedades que nos llevan a ser temerarios, ¿no? Ni cobardes ni temerarios, ¿no? O sea, estar en un punto de equilibrio. Se requiere para poder llevar adelante el liderazgo que Dios nos pone en esta vida, en el que nos pone a todos, ¿no? Tener una intimidad con el Espíritu Santo, pedirle que nos purifique, que no sea yo, que no sea para mí, que no sea para mi bien, para que nos borre todas estas pasiones ansiosas, no porque queremos hacer las cosas rápido, esto es un éxito, esto va a ser bueno, pero caramba, se ciñe al movimiento Cusillos, ¿es cristiano lo que estás proponiendo? ¿Esto va a ayudar a salvar las almas? Esos son los razonamientos que tiene que tener un cristiano. ¿Qué pasos, meditar en qué pasos nos acerca más a Dios? ¿O qué pasos nos pueden estar alejando? O confundiendo a los hermanos, ¿no? De repente esto no se debe hacer porque es confuso, ¿no? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos una ONG? ¿Qué somos? Así se pueden discernir muchas cosas, ¿no? Antes de tomar decisiones, hay que hacerse estas preguntas. ¿Por dónde ayudo a llevar a la santidad a mis hermanos? Eso es en lo que debo pensar, ¿no? Y no tener miedo pues, a hacer algunas modificaciones que van a permitir que nos acerquemos más a Dios, que cumplamos nuestra misión, ¿no? Luego está la fortaleza. Es la capacidad de mantenernos a flote, aún en medio de críticas, ¿no? Cuando todos nos están diciendo de todo, pero ¿por qué nos mantenemos? No porque somos testarudos, porque somos tercos, no, sino porque Dios es nuestra roca, Dios es nuestro alcázar, nuestro baluarte. Pero para eso debemos estar viviendo junto al Señor, debemos orar, debemos mantener nuestro espíritu conectado a Dios, debemos aprender de Él, retirarnos, tenemos que tener un día, por lo menos un día, por lo menos al mes uno, de retiro espiritual. No necesariamente todo el secretariado, pero cada uno de nosotros que estamos liderando acá, un día de ayuno, un día de oración, totalmente pidiendo por la obra en la que tú me has encomendado. ¿Lo hacemos? Hagámoslos. No una oracioncita, ¿no? Por el movimiento Cusillos que te dan. No, eso está bien, hagámoslos todos los días. Pero quién sabe por qué no, por ejemplo, un sábado en la tarde, una hora en la mañana, me levanto a la madrugada y hago una oración por el trabajo que estamos realizando, por los hermanos que me acompañan, por el crecimiento de nuestro movimiento. Solamente así vamos a llevar al éxito del movimiento. Y tengamos en cuenta que cuando nos critiquen y nos reprochen cuantas cosas nos puedan decir, ¿no? Que el Señor siempre es nuestra fortaleza, y tal como dice acá Lucas 12, 11, 12, cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Así que no tengamos miedo. Nuestra fortaleza es el Señor.
Él es la roca firme. Esta fortaleza tenemos que pedirla para que las contrariedades de la vida se conviertan en oportunidades para dar ejemplo y para evangelizar. Por último, tenemos la templanza, que es paz interior. Es importante, muy importante esta paz interior en este mundo en crisis, ¿no? Donde tantas ideas, ideologías y fake news y todas esas cosas se van dando a conocer. En un mundo en que estamos llenos de líos, uno tiene que tener autocontrol emocional. Eso no quiere decir que no tengamos nuestros miedos, ¿no? Vamos a tener miedos porque tenemos miedos, sí, de verdad, tenemos muchos miedos de equivocarnos, pero la que tiene templanza no cede ante los embates del miedo. Entonces, de lo que se trata es de pasar miedo y dar valor. O sea, sí, tengo miedo, pero doy valor. Hay que seguir, hay que seguir. Dios nos da esa gracia. Puede ser que está en una situación en la que sería absurdo que uno se negase a decir que tiene temor, ¿no es cierto? Con las cosas que nos están pasando, ¿no? Tanto económicas como de salud. Pero Dios nos da la gracia para tener valor y comunicar valor. Debemos esforzarnos por ello. No el desasosiego, no el temor, no el pesimismo, como que todo está perdido. O sea, como decir, no hacer mucho caso al miedo. Sé que está ahí, que está ladrando, pero nosotros estamos en este barco con el Señor. Estamos en este barco con el Señor. Entonces no tenemos que tener miedo. No nos dejemos dominar por el miedo. Es poner una muralla a estos temores. El miedo queda afuera. Aun cuando meta ruido. Pero no se le permite que asalte nuestras murallas. Dios nos da esa gracia. Hay que pedirla. No dejarnos arrastrar de emociones tóxicas que nos llevan a perder la calma. En todo momento paz, porque Dios gobierna este barco. Debemos pedir esa gracia para no cometer exabruptos tampoco, ¿no? Que después de los cuales nos arrepentimos, ¿no? Tratar mal a nuestros hermanos por un malentendido. Bueno, estos son las características del liderazgo, ¿no? Que se tiene que aplicar de maneras distintas en cada uno de nosotros, ¿no? Pero es el mismo espíritu el que las fomenta. Por ejemplo, el liderazgo de una madre, de una hija, de un hermano mayor, de una persona mayor como alguno de nosotros, o de un estudiante, de un joven, ¿no? Seguramente será distinto, pero es el mismo espíritu el que las impulsa. Es necesario vivir este liderazgo. Entonces pidamos a Dios que nos ayude a vivirlo, responder coherentemente en este tiempo en el que tantas cuestiones se nos plantean, ¿no? Y seguramente más de una vez nos habrán dicho, ¿y tú no eres cristiano? ¿Tú no eres católico? Y ese es un reto, en realidad, es una pregunta que nos plantea una respuesta de un líder. Es decir, te están diciendo que esperan que tú actúes, te están mirando, te están esperando que actúes conforme a tu fe. Debemos hacerlo. Hay que dar testimonio, es tiempo de dar testimonio. Pidamos a Dios la gracia de florecer allí donde nos ha puesto. Bueno, eso es todo, hermanos. Gracias por su atención. Ahora, en este momento, sobre todo que estamos asumiendo nuestros cargos para este año que viene, pidamos al Señor que nos dé esa gracia, ¿no? Y sobre todo de trabajar y de promover a los jóvenes, que ya sé que nos vamos preguntando y nos vamos diciendo, pero si no tenemos muchos jóvenes, si no hay muchos jóvenes, ya sabemos cuáles son los jóvenes. Bueno, pues ya sabemos cuáles son, pues fortalezcámoslos, démosles trabajo, démosles el papel
démosles un papel en nuestro secretariado, que trabajen con nosotros, ¿no?